Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a este encuentro de cada semana para escudriñar la palabra de Dios, para acercarnos un poco más a ese nexo infinito que tenemos con nuestro Creador. El día de hoy, jueves 24 de julio, continuamos con nuestro estudio del libro de Isaías, el profeta Isaías. Ya vamos sobre el capítulo 11. Un capítulo simplemente exhaustivo, un capítulo que compacta de alguna manera cómo será el nuevo reino, la nueva Jerusalén, cómo será el reino de el Mesías. Y para poder empaquetar todo esto en un solo capítulo, lo que yo observo a través de este capítulo es que hay 5 partes, 5 etapas que claramente permiten conocer muchos atributos de Dios y además de eso permite dar una absoluta claridad de eh, cómo será este reinado del Mesías para la posteridad, cómo será la vida eterna en este reino de paz y de justicia. Este capítulo 11 del profeta Isaías nos aterriza un poco corroborando lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores, corroborando lo que ocurre en el momento histórico actual, mostrándonos la coherencia absoluta que existe con otros libros de la Biblia, extendidos, claro, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Les decía que entre este capítulo 11 del libro de Isaías tenemos 5 elementos, 5 preguntas que se van respondiendo a lo largo del desarrollo, una de manera muy breve, otras de manera muy exhaustiva. Por ejemplo, en el versículo 1, la pregunta es, ¿de dónde viene este Mesías? ¿Cuál es su linaje? Y hay una explicación, un sustento claro, un tanto detallado, de que el Mesías proviene del linaje de David. No cabe duda de que esto es coherente y consistente con lo que establece el resto de la palabra. Primera pregunta, ¿de dónde viene este Mesías, este nuevo rey de reyes que gobernará por siempre en este nuevo reinado? Pregunta número 2, y quizás una de las más importantes. ¿Qué características, qué atributos tiene este rey, este descendiente del linaje de David? Y es fundamental porque a través de esta segunda parte, de conocer sus características y sus atributos, nos va a permitir conocer muchos de los atributos de Dios. Claro, Jesucristo es Dios. Váyale a Juan 1:1. Ahí está. Listo. Entonces, en este versículo 2 y 3, claramente se nos dice cuáles son sus atributos. Y es un listado, yo creo que es de los más amplios que hay de la numeración del listado eh, de esos atributos de Dios.
que en este caso son aplicables totalmente, de acuerdo a la Escritura, a Jesucristo. Y esto es una cosa maravillosa. Aquí en este ministerio siempre hemos hecho énfasis, hemos hecho hincapié en conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, conocer el carácter de Dios. Pues bien, aquí en los versículos 2 y 3 del capítulo 11 del libro de Isaías vemos una descripción un tanto detallada de esos atributos. Vemos que es llamado espíritu de sabiduría, es llamado espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Dios y espíritu de justicia según Jehová. Vemos allí claramente 7 atributos que identifican plenamente quién es este rey de reyes, quién es este rey que gobernará por siempre. 7 atributos: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová y justicia según Jehová. 7 atributos plenamente atribuibles a Dios. El tercer elemento, recordemos el primero, es de dónde viene; el segundo es cuáles son las características. El tercer elemento a resaltar es cuál es su función, cuáles son las funciones de este nuevo rey. Y encontramos la respuesta allí, claramente en los versículos 4 y 5 del capítulo 11 de Isaías. ¿Cuáles son estas características que identifican su función? ¿A qué viene este rey? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el planteamiento de este rey? ¿Cuál es su programa de gobierno, por llamarlo de alguna manera? Pues bien, allí en el versículo 4 y versículo 5 enumera de alguna manera cuáles serán estas funciones. Y básicamente se plantean 4 funciones para este rey. La primera es juzgar con justicia a los pobres, aquellos que no tuvieron una justicia en vida. Juzgar con justicia. Arguir con equidad por los justos y los mansos. Tercero, herirá la tierra con la vara de su boca. Y cuarto, matará al impío. 4 funciones. Esto es lo que va a hacer como rey. Básicamente, yo creería que estas 4 funciones se pueden reducir en una palabra. Vendrá a traer justicia. Punto. Y en ese hacer justicia, entonces condenará al impío, condenará la tierra por su obra, ¿sí? Exaltará la justicia sobre los pobres y servirá de orientación a los justos y a los mansos. En una palabra, traerá justicia. El cuarto elemento es una descripción muy detallada de cómo será este nuevo reino, cómo se vivirá en este nuevo reino, cómo será la nueva Jerusalén. Y esto se responde en el versículo 5 al 9, es decir, con un detalle que es escalofriante. Habla de que el león eh, se alimentará de paja con el buey, unas cosas que no caben en este momento. Habla de la paz como producto, de alguna manera, de esa justicia que va a ejercer el rey. Y esto es muy interesante, porque cuando habla de esta descripción detallada
de cómo será esta nueva Jerusalén, cómo será ese reino, empiezo a ver esa coincidencia total y absoluta que se da con citas bíblicas como Apocalipsis 21. Ya habíamos estudiado en este canal todo el libro de Apocalipsis. Estudiamos su relación con el libro de Daniel. Estudiamos con algún detenimiento el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que establece de cómo será este nuevo reino es, sin duda alguna, un paralelo muy cercano a lo que se describe en Apocalipsis 21. De igual manera, tiene mucho que ver con el mismo libro de Isaías, por allá en el capítulo 65, donde describe también sobre el versículo 25 aproximadamente, cómo será esa nueva Jerusalén, cómo será ese nuevo reino. Interesantísimo. Ya por ahí al final del libro de Isaías, capítulo 65, vemos una descripción muy similar en el segundo capítulo del libro de Habacuc. En el libro del profeta Habacuc vemos también una descripción muy detallada de cómo será esa nueva Jerusalén, de cómo será esa nueva eh, ciudad, esa nueva creación, ese nuevo reinado. Es interesantísimo. Y allí el profeta Isaías se explaya, de alguna manera, detallando, contando con mucho detalle cómo será este proceso. Y como les digo, pareciera una historia de fábula, pero escrito está. Y así se hará. Y en quinto lugar, el quinto elemento del que podríamos exaltar en este capítulo 11 del libro de Isaías, lo vemos allí del versículo 10 al versículo 16, es la descripción de algunos otros elementos que se van a dar simultáneamente con el reinado del Rey de Reyes. Vemos la descripción de algunos otros elementos que son como colaterales, son paralelos a este reino de Dios. Dentro de los que se describen allí, se habla de que habrá una búsqueda permanente de Dios. Y me pregunto yo, aquí para mis adentros, me pregunto a mí mismo, ¿eso será lo que mucha gente llama el avivamiento? ¿Eso será un tipo de avivamiento? Que en la Biblia en ninguna parte habla de esa palabra avivamiento, pero es bastante interesante que mucha gente en esta reina busque permanentemente de Dios. Otro de esos eventos colaterales es que se hace la selección meticulosa de los creyentes, de los salvos, como una especie de privación, de separar unos de otros. Y habla de la selección de los elegidos. Algo similar a lo que se plantea en Mateo 22:14. Allí se establece también esa selección. Se habla de sanar la tierra. Recuerden que una de las funciones era generar ese juicio sobre la tierra por sus obras, pero paralelamente se va haciendo una sanación. Se juzga, se castiga, se sana. Y esa sanidad de la tierra y de toda rencilla que pudo haber, queda sanada, queda curada. Me llama la atención esto con la cita bíblica de dos crónicas, de segundo de Crónicas, capítulo 7 versículo 14, donde se habla, si se arrepintiese mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y todo esto. Muy interesante. Miren cómo hay un hilo.
se buscará de Dios, se van a elegir los que realmente son, ¿sí? Se sanará la tierra. Es una cosa extraordinaria. Y otro de esos eventos paralelos que ocurre es la, la sumisión, la entrega definitiva de esos pecadores, de esos acosadores, de esos enemigos, se someten completamente al juicio de Dios. Tremendo, tremendo este capítulo 11 del libro de Isaías. Tremendo. Cinco elementos, no se le olvide. Capítulo 11. Primero, ¿de dónde viene? Segundo, ¿cuáles son los atributos o características de este rey? Tercero, ¿cuáles son las funciones de este rey? Cuarto, ¿cómo será el nuevo reino? Una descripción detallada. Y quinto, una serie de eventos paralelos. Mis muy queridos, les invito, tomen su Biblia, busque allí el libro de Isaías, fascinante, y denle una leidita al capítulo 11. En verdad creo que se va a deleitar haciéndolo. Que el Señor les guarde, que el Señor los ministre. Bendiciones.